Como les decíamos hace algunos minutos, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, anunció que impulsará el referendo con varios temas. Entre ellos dijo construcción de gobierno, venta de BCR y Bixen, flexibilización de jornadas laborales, entre otros. Tenemos un invitado que sabe mucho del tema del referéndum, que es André Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo diría que tenemos que comenzar pidiéndole a don André que nos, no que nos aclare, que nos tipifique bien, clarito nos diga qué es un referéndum, cuándo se puede convocar un referéndum y quién puede convocar a un referéndum. Don André, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos en un tema que tiene mucha actualidad en estos días. Adelante. Por las diversas plataformas. Pues bien, la Constitución Política de nuestro país fue modificada en el año 2002-2003 en aras de incluir una serie de medidas que profundizaran el modelo democrático de gobierno. Entre ellos se pasó a decir que el gobierno, además de representativo, es participativo, que el poder lo ejerce el pueblo y 3 poderes del Estado junto con un Tribunal Supremo de Elecciones, y a su vez también se modificó la norma que habla sobre la posibilidad de legislar. Y se dijo que en tesis de principio esa potestad la tiene la Asamblea Legislativa por delegación de la ciudadanía, pero esta puede ejercer esa posibilidad bajo ciertos supuestos. Es importante acá aclarar además que en esas reformas el pueblo, a través de sus representantes, los que estaban actuando como reformadores de esa Constitución, establecieron cláusulas que a nivel técnico se llaman autolimitativas porque suponen que el pueblo sea autolimitado al establecer cierto tipo de restricciones para las consultas populares de alcance nacional, los referéndums. Entre esas materias que no se pueden conocer en consulta está materia tributaria, materia presupuestaria, materia fiscal, materia crediticia, monetaria, actos de naturaleza administrativa y de seguridad, entre algunos otros. Para llamar a la ciudadanía a que de manera directa ejerza esa posibilidad de aprobar legislación, modificar otra o derogarla, están 3 principalmente. La primera de ellas es la que conocemos como la modalidad legislativa. Y es con un acuerdo del plenario legislativo que debe ser apoyado por 2/3 del total de miembros de la Asamblea, o sea, por 38 votos de señoras y señores diputados, en las cuales deciden enviar al referéndum un proyecto de ley que esté en la corriente legislativa o alguno otro que el diputado o diputada promovente de la iniciativa del referéndum quiera consultarle a la ciudadanía. La segunda modalidad la conocemos como mancomunada o conjunta porque tienen que confluir las voluntades de 2 poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, que debe emitir un decreto de presidencia en el cual señala su interés de llevar al referéndum un proyecto de ley, el cual debe adjuntar a ese decreto y pasa esta documentación a la Asamblea Legislativa para que el plenario, esta vez ya no con 38, sino con 29 votos, mayoría absoluta de los miembros, ratifique esa iniciativa del Poder Ejecutivo. De ser así, el asunto pasa al Tribunal Supremo de Elecciones. Y finalmente hay una tercera modalidad que es la de iniciativa ciudadana, cuya tramitología es mayor y en tesis de principio la solicitarían el 5% de las personas inscritas en el Padrón Electoral Nacional, que a hoy superamos los 3.600.000 costarricenses inscritos en esa lista de electores, de suerte que se requerirían aproximadamente 180.000 firmas. Pero no se trata de que la persona interesada llegue con las 180.000 firmas, sino que, como le decía, el trámite es un poco más largo. Una persona o un grupo de ciudadanos presenta una gestión al Tribunal Supremo de Elecciones donde le explica la intención de llevar al referéndum un proyecto de ley, el cual adjunta. Este proyecto de ley puede ser que esté en la corriente legislativa o que sea elaborado por las propias personas interesadas en el referéndum. El tribunal hace una valoración de admisibilidad. Por ejemplo, que no se trate de ninguna de las materias excluidas que he mencionado anteriormente o que no nos encontremos en periodos temporales en los cuales no se puede llevar a cabo un referéndum. Vea usted que la legislación establece que solo se puede llevar a cabo un referéndum al año y que 6 meses antes y 6 meses después de una elección presidencial no podrá convocarse una consulta popular de este tipo. La próxima elección presidencial tendrá lugar el primer domingo de febrero del año 2026,
que cae justamente 1 de febrero. Eso quiere decir que ya para el 1 de agosto del año 2025 no se pueden llevar a cabo referéndum. El último momento que se tendría de ahora y hasta finales de julio del año 2025. Revisadas estas cosas y si se supera ese tamiz de admisibilidad, el proyecto de ley pasa a la Asamblea Legislativa, pero al Departamento de Servicios Técnicos, para que le haga una revisión, como le hace a todos los proyectos de ley de manera ordinaria. Además, hará las consultas, porque nuestra legislación establece que cuando se modifican leyes que tienen que ver con cierto tipo de materias, hay que consultarlas. Por ejemplo, si hay un proyecto de ley que tiene que ver con el Poder Judicial, hay que consultarle obligatoriamente al Poder Judicial para que se manifieste sobre esa iniciativa. También el Departamento de Servicios Técnicos va a aportar una propuesta de pregunta que se incluiría eventualmente en la papeleta de ser procedente el referéndum, y un aspecto muy importante, y es con cuántos votos se hubiese tenido que aprobar esa ley si hubiese pasado por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque nuestra legislación establece que para que el referéndum sea vinculante, o sea, para que obligue a los poderes públicos, requiere de un umbral mínimo de participación. Y esto es el 30% del padrón electoral si la ley hubiese requerido mayoría absoluta en el plenario, o sea, 29 votos, y si no, 40% de participación ciudadana si lo que se hubiese requerido para aprobar esa legislación era una mayoría calificada en asamblea, o sea, 38 votos. Devuelto el informe de servicios técnicos con todos sus aspectos, el tribunal lo pone en conocimiento de las personas interesadas por si hay ajustes que hacer al proyecto. Si no los hubiera y todo está bien, se ordena la publicación en el diario oficial para cumplir con el principio de publicidad en la formulación de la ley. Luego de esto, se le pide a la Dirección General del Registro Electoral que haga una plantilla, un machote, ¿verdad?, de cómo se recogerían las firmas, un formulario. Ese formulario se pone a disposición de las personas interesadas, que deberán imprimir las hojas en las que se recolectarán las firmas, y estas hojas son de nuevo llevadas al tribunal para que se les ponga la firma y el sello de una persona funcionaria para darles autenticidad. Luego, con estas plantillas firmadas y selladas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, se le devuelve al grupo gestor, que debe informar quién estará en custodia de esos formularios y dónde se recolectarán las firmas, y a partir de esa entrega ya de las hojas firmadas y selladas, las personas interesadas tienen 9 meses, prorrogables hasta por uno más, o sea, un total de 10, para hacer acopio de las 180,000 firmas. Como verá, y le decía al inicio doña Amelia, es un proceso un poco más complejo que las iniciativas que mencionábamos al inicio, que era la legislativa con 38 votos, o la mancomunada ejecutivo-legislativo, decreto de presidencia y 29 votos de la Asamblea Legislativa. Don Andrei, ¿estamos preparados para la posibilidad de un referéndum solicitado por la ciudadanía? En este momento estamos preparados. ¿Cuánto cuesta un referéndum y organizarlo? No solo organizarlo, sino de dónde sale la plata para realizar un referéndum. Sí, el costo que nosotros estimamos haciendo proyecciones con base en la única experiencia que hemos tenido, que es el referéndum del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, es de 2.820 y tantos millones de colones, digamos entre 2.800 y 3.000 millones de colones. Eso sí, esto tomando en consideración una única papeleta, ¿verdad? Una única consulta. La ley de regulación del referéndum establece la posibilidad de que si hay varias iniciativas que se tramitan en tiempos más o menos coincidentes, el tribunal puede acumularlas para que en un mismo evento electoral las personas voten por diversas consultas. En este caso, habrían entonces una papeleta por cada uno de los proyectos o iniciativas que quieran ser consultadas a la ciudadanía. Evidentemente, eso afecta los costos, porque no es lo mismo la impresión, por ejemplo, de una papeleta que de 2 o de 3, al igual que la cantidad de urnas, al igual que el material, al igual que la cantidad de personas por junta receptora, porque doña Amelia, nosotros también hacemos cálculos de cuánto en promedio dura una persona emitiendo su voto para saber cuántas personas máximo podemos meter en cada una de esas juntas, de suerte que nadie pueda quedarse sin votar por una mala administración del proceso. Los fondos salen de una partida especial, una partida de referéndum que es congelada, y que no se utiliza, sino que se apertura con la convocatoria de elecciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Entre esa convocatoria y el día efectivo de la votación,
pasan 3 meses, que son justamente lo que la administración electoral tiene para organizar todo lo necesario, preparar los materiales para que las personas ciudadanas encuentren todo a punto en las juntas receptoras de votos ese día de la consulta. Aquí hay muchas inquietudes. Una de las principales tiene que ver con cómo se presenta cada consulta. El tema de la claridad en la consulta, porque hay cosas que se pueden consultar y otras que no se pueden consultar. ¿Cómo se maneja esto, André? Es muy interesante, doña Amelia, porque efectivamente, vea usted que hay, para hablar de posibilidades, como usted me lo consulta, en el año 2018, una persona ciudadana intentó llevar a referéndum un proyecto de ley que ella misma había redactado, pero tocaba una multiplicidad de temas que no se comunicaban entre sí. En ese proyecto se modificaban leyes para, por ejemplo, ponerle un tope máximo al precio de los medicamentos, pero también para establecer un salario mínimo vital en el sector privado, para habilitar al ICE a realizar obra pública, para de alguna manera enlistar cuáles son los derechos de las personas usuarias de Internet, entre algunos otros. En ese momento, el tribunal, al hacer el análisis de admisibilidad, estableció que en un mismo proyecto de ley no pueden tramitarse materias que sean inconexas entre sí, o sea, que no se comuniquen, porque el elector tiene un derecho a votar informadamente y autodeterminar su decisión electoral con base en lo que crea del contenido de esa eventual ley. Y vea usted que temas tan diferentes entre sí quedan de alguna manera unificados en una única consulta de sí no. Y yo, por ejemplo, podría estar de acuerdo con una de esas medidas, pero con otra no. Sin embargo, solo puedo votar un sí o un no. Sin embargo, nada obstaculiza a que se presenten varias iniciativas por separado. Tanto es así que, como lo comentábamos ahora, el artículo 10 de la Ley de Regulación del Referéndum dice que el tribunal puede acumular varias consultas en el mismo evento electoral, o sea, varios proyectos a consulta de si quiere aprobar este proyecto o no quiere aprobar este proyecto en la misma jornada de votación. El mismo domingo votaríamos por varias, ahí por separado. ¿Cuántas son las máximas o si hay un máximo? Incluso si, por ejemplo, se hace a través del decreto presidencial, si debe haber un decreto por cada uno de los proyectos o en un decreto se pueden mencionar varios, pero aportar por separado los proyectos de ley, son cosas que no ha habido oportunidad en el país de dilucidar, porque es una situación que no se nos ha presentado con anterioridad y sería el momento de definir estas cosas a través de las sentencias y resoluciones de las magistradas y magistrados electorales cuando se presente, si es que se presentan, ese tipo de iniciativas. En lo que sí estamos claros es que un mismo proyecto no puede tratar materias que son inconexas y que sí se puede llevar varios proyectos. No sabemos si hay un máximo de proyectos y cómo es el trámite en la, por ejemplo, formulación de los diversos decretos, ya sea el decreto del presidente o el acuerdo legislativo. Vamos a ver, aquí tenemos muchas inquietudes, la verdad es que demasiadas, y usted nos está aclarando muchísimas de las cosas. Aquí mucha gente está preguntando sobre restricción con respecto a la cantidad de temas en el referéndum, porque el presidente ayer dijo, estos son solo algunos, y tiró 8, y estos son solo algunos porque son más. Entonces, ¿hay limitación? ¿No hay limitación? Finalmente, ¿quién decide si hay referendo o no hay referendo? En tesis de principio, el Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano regente de la administración de los procesos de referéndum, ¿verdad? Sin embargo, también hay que decir que la ley de la jurisdicción constitucional fue modificada en octubre del año 2021 para introducir la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones haga consulta a la Sala Constitucional sobre el contenido de los proyectos que son sometidos a referéndum. Así como en la Asamblea Legislativa, cuando un proyecto de ley es aprobado en primer debate, 10 o más diputados pueden acordar enviarlo a la Sala Constitucional en consulta antes de que se vote en segundo debate.
Así también en referéndum, porque recordemos que lo que estamos haciendo es aprobando finalmente leyes solo que no en la Asamblea Legislativa, sino a través de la soberanía popular, de la ciudadanía. Así también entonces cabe la consulta a la Sala Constitucional. ¿En qué parte del procedimiento se hace esta consulta y cuáles son los efectos de esta consulta? Tampoco están claros, doña Amelia, porque nunca se ha presentado. Vea usted que cuando la Asamblea Legislativa modifica la ley de la Sala Constitucional para introducir esa posibilidad de consulta, ya estábamos dentro de los 6 meses de una elección presidencial, estábamos ya con la elección presidencial del 22 convocada, estábamos en el periodo de veda de llevar a cabo un referéndum. Y luego de eso, cuando acabó ese periodo de veda, que fue en agosto del 2022, a la fecha no se ha presentado ninguna iniciativa que haya llegado a la fase en la cual haya que plantearse la cuestión de si se genera la consulta a la sala, no se presenta o cuándo se presenta. Aquí dice una persona, son demasiados, bueno, voy a tratar de ir cumpliendo poco a poco. O sea, pasarían los 2 años que le quedan a este gobierno y no harían nada. ¿Cómo estaría el tema? Bueno, como comentaba anteriormente, ¿verdad? La fecha máxima para llevar a cabo, un referéndum es el último domingo de julio del 2025. El tribunal, por estos 3 meses que tiene para organizar la consulta, tendría que estar convocando al referéndum a más tardar en abril del 2025. Pero eso es los tiempos máximos. Antes de eso, en todo este lapso, de aquí a julio del 25, podría convocarse y celebrarse un referéndum si se cumplen con las diversas exigencias de la ley y si, dependiendo de la modalidad de convocatoria, está todo listo, ¿verdad? Como lo podemos deducir de la explicación que daba al inicio de nuestra conversación, doña Amelia, evidentemente es más sencillo y rápido una convocatoria a través de un decreto legislativo, ¿verdad?, de los 38 votos, o a través de la fórmula conjunta, decreto de presidencia más 29 votos. Eso es más célere que si, por ejemplo, se quisiera llevar a cabo una iniciativa de carácter ciudadano, porque tiene, como lo explicaba antes, muchas más etapas. Vea usted que la propia ley prevé incluso que el periodo de recolección de firmas pueda extenderse hasta por 10 meses. Bien, el presidente dijo que va porque va el referéndum. Aquí mucha gente me dice que todavía no entiende bien entonces cómo están las cosas. Finalmente lo decide el tribunal, es el que dice si hay o no hay referéndum. Después del referéndum tiene que aprobarse un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está el tema? Ok, sí. Todas las iniciativas, independientemente de la modalidad que se haga, se llegan al Tribunal Supremo de Elecciones, que hace estos análisis y valoraciones de admisibilidad y otras cosas. Por ejemplo, si se plantea la consulta a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional señala que hay un vicio de procedimiento o de fondo, tendrá el Tribunal Supremo de Elecciones que evaluar cuál es el impacto que tiene ese señalamiento de la Sala Constitucional sobre la viabilidad o no del referéndum. Ya hay antecedentes. Hubo un caso en el cual una asociación de ciudadanos quería modificar la ley orgánica del ambiente para que se le consultaran todas las iniciativas de política pública relacionadas con ambiente. El asunto fue consulta a la sala, no estaba aprobada esta posibilidad que le mencionaba, entonces la sala rechazó la consulta. Sin embargo, sí hizo ver al Tribunal Supremo de Elecciones que era su responsabilidad el evaluar la iniciativa y los proyectos de forma tal que no se sometieran a consulta ciudadana aquellas iniciativas que incumplieran con las exigencias que se establece la ley. Esto entonces ya nos da una luz de que el tribunal es el responsable de hacer ese tipo de evaluaciones. Y lo otro no es que va a la asamblea, más bien nosotros tomamos en un referendo un proyecto de ley que esté en la corriente legislativa o que alguien quiera formular, se siente a redactar el proyecto de ley. Si pasa por todas las etapas y llega a la consulta, los ciudadanos y ciudadanas votaremos si queremos aprobar esa ley o no la queremos aprobar. Si gana el sí y se cumplen los mínimos de participación, ¿verdad? 30% del padrón o 40% del padrón, dependiendo de lo que nos diga el Departamento de Servicios Técnicos,
entonces el tribunal solo comunica a la Asamblea y al Poder Ejecutivo para que proceda a emitirse la ley y publicarse en el diario oficial La Gaceta. Dice doña Amelia, escuchando al letrado Cambronero concluyo, estamos atrapados en nuestra institucionalidad. No podemos movernos si no existe voluntad de la Asamblea Legislativa o la Sala Constitucional. Bueno, vamos a ver, en el caso de la Asamblea Legislativa participaría si se opta por la modalidad legislativa, o sea, de los 38 votos, o la conjunta, que es la presidencia y la Asamblea. Pero cualquier grupo de ciudadanos, siempre y cuando sean al menos 180,000, podrían, sin necesidad de la intervención de la Asamblea Legislativa, promover la consulta ciudadana. Ahora, la intervención de la Sala Constitucional lo es porque estamos aprobando leyes y en un Estado democrático de derecho hay que, de alguna manera, garantizar que las normas respeten otras normas, pero que son de carácter superior. La Constitución Política es la norma nacional de carácter superior. La Sala Constitucional lo que hace es revisar que el contenido de esas normas que se pretendan aprobar no contradigan lo que dice la Constitución, porque en todo caso, si no se hiciera, podría existir un control posterior, ya cuando la ley está surtiendo efectos, como conocemos todas y todas cotidianamente, la posibilidad de que alguien cuestione o impugne esa norma constitucional. Evidentemente hay un debate, también hay que decirlo, de que hay un sector que dice que una ley aprobada por referéndum luego no puede ser controlada por la Sala Constitucional, pero hay otro sector que dice que efectivamente, como cualquier norma o ley que es, puede ser controlada por la Sala Constitucional. Aquí pensando, porque mucha gente está aportando pues sus ideas o sus ideas, sus inquietudes, ¿verdad? De que finalmente qué podría pasar, finalmente qué podría pasar con esta situación que vivimos ahora y que, repito, el presidente dijo va porque va. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué papel juega el Tribunal Supremo de Elecciones? Sin duda alguna, porque tenemos que tenerlo claro. Yo no creo que haya dudas sobre el papel que juega el Tribunal Supremo de Elecciones en este caso. El tribunal de alguna manera, don André, estaba esperando esto, puesto que es algo que Rodrigo Chávez ha dicho desde que estaba en campaña. ¿Ha estado esperando esto? ¿Lo ha analizado? ¿Cómo lo ve? Bueno, el tribunal en realidad, doña Amelia, no hace valoraciones de conveniencia u oportunidad política sobre los institutos que le toca administrar. Así como por ejemplo, en periodo electoral oímos siempre por medios de comunicación que un partido político, una candidatura va a presentar un recurso de amparo, va a presentar una nulidad. Lo cierto es que nosotros no hacemos ese tipo de valoraciones. Lo que sí hacemos es estar listos y preparados para cumplir con nuestro mandato constitucional. En este caso, la propia Constitución le atribuye al tribunal la administración del proceso de referéndum, de forma tal que nuestro aparato institucional ya sabe cómo funcionar, aunque ya tenemos una única experiencia que es en el 2007, ya ha pasado mucho tiempo. Lo cierto es que estamos con esa experiencia acumulada y con toda la que venimos acumulando a través del tiempo. Vea usted que hay particularidades que tienen los procesos de referéndum que no tienen otros, como la posibilidad de transporte gratuito de electores. Recordará usted en el año 2007, cuando las personas acudían al Tribunal Supremo de Elecciones a recolectar los tiquetes, porque ese día de la consulta el transporte de electores es gratuito, lo señala así la ley. El control sobre la divulgación de pauta publicitaria es distinta. Vea usted que no hay partidos políticos en contienda, sino tendencias, ¿verdad? Normalmente la tendencia del sí, la tendencia del no. La participación de los funcionarios públicos es un poco más abierta y posible que en los procesos electorales, de forma tal que tenemos claras esas diferencias, tenemos el aparato administrativo listo y bueno, son posibilidades que siempre están abiertas. Cotidianamente estamos recibiendo no solo iniciativas de los poderes públicos, sino también de los ciudadanos y ciudadanas que les interesaría llevar a cabo sus proyectos a consulta. La mayor parte de ellos no siguen su camino por varias cuestiones. Una, porque tratan de temas que están prohibidos, ¿verdad? Hemos tenido iniciativas
por ejemplo, para instaurar la pena de muerte. Hemos tenido iniciativas también para modificar el régimen de pensiones, entre otras que no son posibles tratar, por ejemplo, para modificar el Código Penal en ciertos delitos, y son materias que la propia Constitución dice que no pueden llevarse a consulta ciudadana, entonces no pasan ese tamiz. Otros logran pasar el tamiz, pero no logran recolectar las 180,000 firmas en el tiempo que está establecido en la legislación, de forma tal que cotidianamente estamos enfrentados a este tipo de posibilidades. ¿Quién fiscaliza que el tema del referéndum no sea de los que están excluidos normativamente? ¿El tribunal? Y como le digo, se hace una valoración inicial en la puerta, ¿verdad? De que no sea ninguna de estas materias del artículo 105, y ahora también se abre la posibilidad, con esta modificación del año 2021, de enviar el asunto a consulta a la Sala Constitucional, que justamente es Contralor de Constitucionalidad, o sea, es la que revisa la conformidad de las normas. Recordemos que es un proyecto de ley, insisto, lo que se estaría consultando a la ciudadanía con la Constitución. Y ahí, en el artículo 105, están las materias que no pueden ser consultadas. ¿Qué pasa con las firmas? Que hay mucho interés de las personas. ¿Qué pasa con las firmas? ¿Quién la controla? ¿Cómo se van a controlar? ¿Dónde se van a controlar? ¿Qué va a pasar con las firmas? Y lo dicen en el sentido de que, bueno, se podría alguien entrometer en el proceso y poner firmas que no son, se podría alterar las cosas con participación de las personas, se ha pensado en la firma digital o no, y también si se podría intervenir en una firma digital por parte de hackers, o sea, ¿cómo está el tema? La utilización de la firma digital en los procesos de recolección de firmas para el referéndum es totalmente posible. Ya el tribunal lo aclaró hace algunos años en relación con un proyecto ciudadano justamente que aspira a modificar un poco el tratamiento de la matriz energética del país. Ahí la persona interesada hizo la consulta y el tribunal le contestó que es válido estampar firma digital en los diversos formularios que serían formularios diferentes, ¿verdad? Formularios digitales. En la versión tradicional, porque la firma digital no es algo que esté muy popularizado a nivel país, ¿verdad? No es un grupo populoso de personas las que tienen firma digital. En la forma tradicional son, como le decía antes, hojas que tienen una plantilla prediseñada por el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha impreso las personas interesadas, pero que han devuelto para ponerles firma y sello a cada una de esas hojas. Solo las firmas que constan en esas hojas son válidas, y luego de que las personas interesadas presentan esas firmas, generamos un grupo de trabajo de compañeras y compañeros del tribunal que, con vista en el padrón electoral nacional, confrontan que el número de cédula se corresponda con el de una persona ciudadana costarricense, ¿verdad? No menores de edad, no personas extranjeras, sino que sea una persona que esté en el padrón, y además una comparación de la firma que está estampada en la boleta, en el formulario, con la que tenemos nosotros registrada en la última solicitud de cédula. Entonces, el tema entonces de la firma digital, ¿está contemplado o no está contemplado? Sí, señora, sí es posible. Sí es posible. Muy bien. ¿Cuántas solicitudes de referendo ha recibido el tribunal y cuáles y en cuáles ha aprobado la recolección de firmas? Hemos recibido poco más de 30 en todo lo que va de pues, digamos, casi ya 20 años de existir la ley. La única que ha superado todos los pasos es, como le digo, la del 2007, que culminó con la consulta sobre el Tratado de Libre Comercio, y hay alrededor de 5, 6 que a lo largo de este tiempo han logrado la recolección de firmas. La mayor parte de ellas no logran completar las 180,000. Hay 2 cuya recolección está autorizada, pero no se han recolectado los formularios, pese a que ya están listos. Y lo otro es una iniciativa, la de este grupo de personas interesadas en que se les consultara como asociación vinculada al bienestar ambiental, materias relacionadas con
ambiente, ellos sí recolectaron en aquel entonces 170 y tantas de mil de firmas, porque fue hace algunos años, pero finalmente no se pudo ir a la consulta, al referéndum, porque la Sala Constitucional recordó al Tribunal Supremo de Elecciones, sin pronunciarse sobre el caso concreto, sino en general, que no podía llevarse a cabo una consulta que pudiese alterar el principio de igualdad y no discriminación. Con base en esa sentencia de la Sala, el tribunal estimó que el proyecto de ley que pretendía consultarse a la ciudadanía generaba un trato diferenciado en favor de esta asociación y en detrimento de otras asociaciones que de manera también muy activa luchan por el bienestar ambiental. Entonces, que ese trato diferenciado podría quebrar este principio de igualdad y no discriminación. Comentario: los pueblos no deben legislar directamente, pues no hay autocontrol en los grupos humanos, que por el contrario actúan impulsivamente siempre. Recordemos que con muy pocas palabras, Donald Trump provocó que multitudes invadieran violentamente el Capitolio y pusiera en riesgo la vida de los diputados, dice esta persona. Por eso se estableció sabiamente la división de poderes, entre ellos la Asamblea Legislativa, la cual se supone son personas escogidas por su conocimiento para representar al pueblo y legislar en nombre de él. Por eso no es tan fácil convocar un referéndum. Sí, el esquema costarricense responde a una democracia representativa, ¿verdad? Nosotros cada 4 años elegimos representantes al órgano legislativo y de manera excepcional la Constitución previó la posibilidad de que esa potestad delegada en la Asamblea sea devuelta a la ciudadanía, pero ciertamente es un ejercicio de participación excepcional dentro del esquema de democracia representativa. Vea usted que es viable y está a disposición de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pero la Constitución limita las materias, pero la Constitución limita cuántos podemos hacer al año. Entonces eso quiere decir que el propio pueblo, a través de sus representantes, se ha autolimitado en esta posibilidad de generar una forma de gobierno referendaria, ¿verdad? O sea, estar constantemente yendo a consultas por estas limitaciones, que son decisiones que podrían variar si se varía la Constitución, eso estamos claros, pero por ahora el esquema es ese. Frente a esta situación, ya el presidente lo planteó. Aquí hay mucha gente que no entiende, que el presidente dijo: estos son solo algunos proyectos, pero serán muchos más. Esta lista se hará tan grande porque hay mucho interés en proyectos muy concretos de parte del gobierno. Cuando usted habla de que se puede ampliar, ¿hasta dónde se puede ampliar? ¿Cómo se puede ampliar? Porque si manda 40 proyectos, ¿qué hacemos? Justamente, doña Amelia, el artículo 10, como lo hemos venido comentando esta mañana, establece la posibilidad de que si son tramitadas en tiempos similares, vayan el mismo día de la elección o el mismo día de la consulta, a consulta varios proyectos de ley. ¿Cuántos son los máximos? Si 3, 5, 10, 25, eso no lo sabemos, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no ha tenido la oportunidad, porque no se ha presentado un caso, de dimensionar las normas. En regla de principio, las normas están redactadas en un lenguaje muy general y abstracto. Corresponde en este y en cualquier otro caso a los operadores del derecho establecer cuáles son los límites y alcances de esas normas. No puede salirse, obviamente, el operador de los márgenes que le establece esa norma, pero dentro de la norma es muy interpretable. Vea usted que la ley establece, dice, cuando varias iniciativas, bueno, ¿cuánto es varias? Todo este tipo de cuestiones se van aterrizando en casos concretos que no han ocurrido porque, como verá, en 20 años la experiencia es realmente poca como país que tenemos en este instituto, porque solo hemos tenido una experiencia y la mayor parte de gestiones han sido ciudadanas, pero no han superado los primeros filtros que tienen que ver con limitaciones de carácter sobre las materias, ya aspectos procedimentales puntuales. Eso no hemos como país todavía entrado por allí. Y ya para finalizar, André, le agradezco mucho toda la información. Hay gente que nos dice:
no estamos preparados. Hay gente que nos dice, el pueblo necesita controles, no está educado para esto. Hay gente que dice, sí, vamos, necesitamos hacer el referéndum y estamos de acuerdo con que se haga el referéndum. Hay de todas las posiciones. ¿Estamos preparados, don André, para un referéndum y con características como las que podemos definir que tiene esta petición, solicitud, decisión del presidente? Yo creo, doña Amelia, que es algo de formación y cultura política y de socialización en los procesos. Como le decía, al tener poca experiencia como país en el tema de consultas populares, debemos hacer un esfuerzo doble por si llegase a presentarse ese escenario, que es eventual y todavía no está, digamos, definido, pero si llegase, un esfuerzo importante por informarnos. El tribunal pues hará lo propio, como lo hizo en el año 2007, para dar todas las oportunidades de que las personas se informen de la mejor manera de las diversas iniciativas, si es que son varias, o de una, si es que es una, de los contenidos de esa ley, y empezar a reflexionar que la ciudadanía, como lo dice nuestra constitución política, es el conjunto de derechos, pero también deberes políticos que tenemos. No es solo votar por representantes o participar en la consulta, es hacerlo de una manera responsable e informada. Cada vez que nos enfrentamos a esta posibilidad, nos enfrentamos, doña Amelia, a la necesidad de seguir consolidando procesos de educación cívica en los cuales nos hagamos responsables y agentes de fraguar nuestros propios destinos como ciudadanos. Para eso se nos ha otorgado esos derechos, y bueno, yo creo que estaremos preparados como colectivo en la medida en que cada uno y cada una se interese de manera responsable por los canales que existirán, de eso no me cabe la menor duda, para tener un panorama de todos los efectos que podría tener votar sí o votar no. Bueno, le agradezco mucho, Andrés, de verdad, su participación. Ojalá que sea de provecho para los costarricenses. Ese es nuestro trabajo, tratar de informar y de formar a los costarricenses, sobre todo con temas tan importantes de los que tanto se hablará y de los que tanto depende la decisión finalmente que se encuentre y que se logre, ¿verdad? En cuanto al tema del referéndum y a los proyectos que lo integren.